Cordial saludos, queridos aprendices. Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. De antemano, quiero ofrecerles mis disculpas por haberles cambiado la hora de la videoconferencia. Tuve un suceso, digamos acá familiar de urgencias. Afortunadamente, pues el pariente está estable, ¿sí? Entonces, casi no alcanzo a llegar, de hecho, casi me toca volver a reprogramar la videoconferencia, pero bueno, afortunadamente pude cuadrar algunas cosas para que la persona pues pudiera estar bien acompañada en urgencias. Entonces, me encuentro acá ya sin más preámbulos de esto, porque no me gusta, digamos, perder el rumbo o el objetivo de la videoconferencia, entonces volvamos. Entonces, en la mañana, o más bien en la tarde de hoy, vamos a ver dos temáticas sencillas, pero muy importantes, para nivel 2 y para nivel 4. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con nivel 2, pero esto también le compete a nivel 4, como les he dicho. Todo lo que yo les doy y todo lo que uno aprende en un idioma, todo está conectado. De una u otra manera, todo está conectado. Entonces, hoy vamos a hablar de connecting ideas, conectar ideas, y también vamos a hablar de cómo hacer preguntas en el pasado. Muy bien. Okay, so let's start with conjunctions, okay? So here we have conjunctions versus connectors. We are not going to watch this video. We are not going to watch that. What we are going to do is that we are going to move on to the next part of this presentation. And this is the material. These are the things that are around me, okay? These are the things that are around me. Now, linking words, conjunctions versus connectors. All right? Okay, let's do it. So, conjunction or conjunctions. And, y. But. You have here the translation in Spanish so that you can use it. Aquí tiene la traducción. Bueno, yo se lo leo en inglés. Ustedes lo leen en español si lo desean. Y de paso lo escuchan en inglés. But. So. Because. Cause effect. So. Similarity. Before. Or. While. Same time. Okay? Connector. We have the connectors here. Also, in addition, additionally, moreover, furthermore, however, even so, though, nevertheless, nonetheless, still, yet, in contrast, on the other hand, on the contrary. So, let me check here. So we have, on one hand, on the other hand. On the other hand, por otro lado, on one hand, por un lado, por el otro lado, on the other hand. ¿Ok? Como para que sepan, esas son las dos formas para decir por un lado y por otro lado. Ok, good. Let's move on. Similarly, likewise.
beforehand, before this, first, then, next, afterwards. Ahora, este afterwards prácticamente significa lo mismo que next y prácticamente lo mismo que then. Estos tres son similares. Por ejemplo, si yo digo I read a book from 8 to 9 p.m. and afterwards I go to bed. Or next I go to bed. Or then I go to bed. Digamos que esos tres conectores utilizados en ese contexto significan prácticamente lo mismo. ¿Ok? Significan después. Sino que acá se traduce como entonces, seguidamente y después. Pero significan prácticamente lo mismo. Alternatively, otherwise, meanwhile, at the same time, the same moment. Okay? Good. So let's see how we can use this in English. Estas tres palabras, and, or, and but, son conjunciones coordinantes y se usan para conectar dos partes de oraciones que son similares y que tienen el mismo valor gramaticalmente hablando. Vamos a ver un ejemplo de estos. Por lo general, no se usan conjunciones para comenzar oraciones cuando se escribe, pero puede ocurrir cuando se habla coloquialmente o cuando se escribe informalmente en el Internet y en las redes sociales. Observe. Ahora, esta es una regla gramatical que se puede romper porque incluso en literatura se hace. ¿Sí? En literatura, una literatura cuando es disruptiva, incluso si es disruptiva dentro de lo gramatical, se puede hacer. Entonces hay autores que comienzan una oración con una conjunción y, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, aunque digamos, si no hay una razón de fondo, no debería hacerse. Todo está dentro de una forma. Listo, vamos a ver ejemplos. La conjunción de adición and es útil para agregar información y añadir elementos a una lista. I eat rice, meat, and salad for lunch every day. She prays every day with her mother and her sister. He studies very hard and has a full-time job. Full-time job. ¿Cómo dicen ustedes tiempo completo? Full-time job. ¿Cómo dicen ustedes medio tiempo? ¿Alguien que lo escriba en el chat sabe? Se escribe part-time job. Full-time job, part-time job. Entonces, full-time job, trabajo de tiempo completo. Y part-time job, trabajo de medio tiempo. Ok. So, aquí podemos ver dos oraciones que están unidas por una conjunción. En este caso, son similares. Estamos hablando aquí de una lista, por ejemplo, rice, meat, and salad. Aquí estamos hablando de with her mother and her sister. Con su madre y su hermana. He studies very hard and has a full-time job. Entonces, además de que trabaja, también es, además de que estudia, perdón, muy fuerte, o estudia mucho, también tiene un trabajo de tiempo completo. ¿Ok? Es similar. El y por lo regular es una adición
similar a la oración anterior. Son dos oraciones o dos partes de la oración similar. Y de hecho, son dos oraciones. ¿Por qué? Porque tienen verbos. Studies, has. Praise. ¿Ok? Praise, en este caso el verbo es solo uno. Mother and sister. En este caso la adición es a el número de parientes. Rice, meat and salad. Una lista. Vamos a ver al or. Entonces, aquí es para agregar. El I solamente agrega, en inglés como en español, y agrega. El or es un poco diferente. La conjunción de alternancia. La anterior era de adición y esta es de alternancia. O es útil para dar alternativas y para hablar de opciones entre las que se tiene que escoger una de ellas. Hay que tener en cuenta que solo se puede emplear or con frases afirmativas, porque el caso de las frases negativas se usa la conjunción nor. Bueno, vamos a ver un poco de esto. He can eat pasta or pizza. Do you like this t-shirt in red or blue? We can cook dinner or we can eat outside. We can cook rice or pasta. ¿Ok? Hay una opción. Puedes escoger entre lo uno y lo otro. Or. Y el bat es una conjunción de contraste. And, de adición, or, de alternancia, y el bat, de contraste. Como su propio nombre lo indica, hace contraste a la idea anterior de la frase. Entonces es útil para información inesperada o diferente. Veamos a ver cómo se maneja. She's an architect, but works as a teacher. Significa pero en este contexto. The whole store is on sale, but this table. Pero en este contexto, toda la tienda está en promoción menos esta mesa. En esta ocasión, el but significa menos. The whole store is on sale, but this table. I like all books. Voy a colocarles otro ejemplo para que quede más claro. I like all books, but vamos a colocar but vampire ones. Entonces, me gustan todos los libros menos la de los vampiros. Menos. Aquí está el but menos la de los vampiros. I love all kinds of food, but a ver, una comida que yo diría que, bueno, pongámoslo así, aunque no es del todo cierto. I love all kinds of food, but Indian. Me gustan todos los tipos de comida o de alimentos, menos los de la India. Eso en parte es razón. A mí me gusta la comida picante, pero me pareció haber probado la comida india en Estados Unidos y no me pareció tan interesante. Pero la turca es súper deliciosa y de hecho la costa atlántica tiene mucha tradición, digamos, de los turcos que viven en estas zonas. Y, por ejemplo, el kibbe que se come mucho acá, digamos, es un plato muy típico de acá de la costa atlántica, que no nació con nosotros, sino con los turcos. Bueno, me movía la comida, pero solo porque I love all kinds of food, but Indian. Okay, let's move. He's not French, but Swiss.
Él no es francés, sino suizo. He is not French, but Swiss. En todos estos casos, el but se ha empleado para hacer un contraste, porque la oración es un contraste de la primera idea, es decir, ese but, después del but, hay un contraste o hay hay una marcación de una diferencia de la primera idea. She is an architect, but works as a teacher. The whole store is on sale at this table, and he's not French, but Swiss. Y en este contexto significa si no. No es francés, sino suizo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es interesante para el uso de el presente simple, por ejemplo, que se los he enseñado. I like, vamos a ver, I like pasta. All, I like, I would like, no, vamos a hacer el presente simple. I like all countries but China, por ejemplo. No es que no me guste el país, simplemente me parece que es una cultura muy distinta a la de nosotros y creo que la pasaría un poco difícil con los alimentos allá. Yo particularmente como profe, el profe Luis, creo que es una cultura hermosa. China is beautiful. I mean, the people are beautiful. The culture itself is awesome. But the gastronomy, the food, maybe it will be a little bit harder. Okay? I like all countries but China. Y si ustedes se pueden dar cuenta, estoy diciendo, me gustan todos los países menos China. Realmente es una oración bastante extrema, por decirlo así, pero no es que no me guste la China, sino que la comida como tal, sé que me daría duro. Seguramente me acostumbraré, pero sé que me daría duro. He tenido amigos y conocidos viviendo en China y sé que al principio dio bastante duro. Además de que es un país asiático y los países asiáticos tienen una cultura totalmente diferente a la de nosotros. Ok, I like, no, vamos a colocar, I love pasta and meat. You can have meatballs or pizza. Si se pueden dar cuenta que hay un presente simple que se está empleando. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede hacer la pregunta por medio del chat sin ningún inconveniente. Aquí tenemos el pronombre o sujeto, tenemos el verbo, tenemos el complemento. Y después tenemos el but y después la diferencia. Aquí tenemos sujeto, sujeto o pronombre, el verbo. Y acá tenemos el complemento, la conjunción y otro complemento. Pronombre o sujeto, you can have. Bueno, aquí estamos utilizando el can, vamos a cambiarlo. Vamos a ver. Bueno, sí, vamos. Esto es un presente con el can. You can have. También lo puedo decir, you may have. May have meatballs or pizza. Tenemos aquí el pronombre, el verbo, un verbo principal acá y el complemento y después la conjunción or. Muy bien. Vamos a borrar esto. Miremos el or. Aquí tenemos con el can.
pero quiero darles otro ejemplo diferente. ¿Ok? Vamos a colocárselos. Vamos a hacerlo entonces de manera negativa. Do you want? Vamos a hacerlo en forma afirmativa, perdón. Do you want pizza or burritos? ¿Sí? Esa es la forma interrogativa que se utiliza el do y el does. Por ejemplo, does Mary like jeans or pants? ¿Le gustan los jeans o los pantalones? Por ejemplo, es solamente una pregunta. ¿Cómo respondemos? Do you want pizza or burritos? I want pizza. Does Mary like jeans or pants? She likes jeans. Por ejemplo. Ok, muy bien. Bueno, ese tema es muy sencillo realmente. Ya hemos explicado el presente simple. Entonces simplemente es utilizar las conjunciones y los conectores. Son muchos los conectores que están acá y esos conectores, digamos que probablemente no los van a usar todos, pero por lo menos aprenderlos y saber qué significan. De hecho, estos conectores y estas conjunciones son importantísimas en el momento de escribir o hacer una composición. Llámese esa composición, una narración, un texto argumentativo, un texto expositivo, llámese eso un artículo, una investigación, un tesis, lo que sea, lo que usted quiera. Los conectores y las conjunciones enriquecerán siempre y cuando usted no los use en demasía, enriquecerá el texto. Will enrich the text. Okay. All right, let's go. Let's move to the next topic. All right. Entonces, el but, el while, same time, el and, el or, todas esas conjunciones y todos esos conectores también los podemos utilizar en el pasado simple, tengan eso presente. Ahora, del pasado simple, la semana pasada no vimos las WH questions. Me gustaría verlas el día de hoy para poder hacer ese tipo de preguntas. Entonces, perdón, vamos a ver esto. Question word, function, example, sentence. Ahora, antes de que continuemos, tenemos el what, tenemos el how, tenemos el who, tenemos el whom, tenemos el whose, ¿ok? También tenemos el which, tenemos el when. Solo que vamos a ver los ejemplos acá. When, aquí abajo está la traducción. When, asking about time, occasion, moment. When did you visit the Eiffel Tower? Ahora, recordemos algo, el pasado simple, yo les dije, tenemos un pronombre, tenemos un verbo en pasado, to, U.S. 3 years ago. Tenemos entonces un pronombre o sujeto, tenemos el verbo en pasado y tenemos un complemento. ¿Ok? ¿Cierto? Es lo mismo, todo en el presente también es igual. Pronombre o sujeto, verbo y complemento. Solo que acá es en pasado, entonces los verbos la mayoría de los verbos terminan en ed. Todos los verbos que terminan en e solo se le agregan a d. Los que terminan en y antecedida de una consonante, como por ejemplo study, entonces se convierte en studies. Y si es
un verbo que termina en Y antecedida por una vocal, entonces simplemente se le agrega la S. ¿Sí? Eso lo vimos, porque terminan en S, en CH, SH, etcétera, se le agrega N. Entonces, por ejemplo, watch se convierte en watched, wash se convierte en washed, y así sucesivamente. La mayoría de los verbos terminan en ed. ¿Ok? La mayoría terminan en ed, a no ser que sean verbos irregulares. Los verbos irregulares sí hay que aprenderse. Por ejemplo, el verbo go, el pasado es went. ¿Ok? Miremos otro verbo que termine o que sea irregular. El verbo sing, que es cantar. El pasado es sang. ¿Ok? Entonces, ustedes deben tener en cuenta que hay verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares se le agrega ed, y ed, o simplemente se le agrega d, dependiendo de su terminación. Y los verbos irregulares hay que aprendérselos como se escriben, tal cual, de memoria. Yo los separaría por su significado, que sea similar u opuesto, depende cómo usted encuentre más lógica. Los separaría también por terminación, porque hay algunos verbos que terminan casi igual en su pasado y en el pasado participio. En este momento vamos a hablar es del pasado. Lo dividiría por terminación, lo dividiría por su significado, y una parte bastante importante sería también por función, en función de un contexto. Explico. Esto le estoy dando unos tips para que ustedes puedan aprender ese vocabulario más rápido. Parts of a house, por ejemplo. Si usted coge el vocabulario y busca partes de una casa, parts of a house, entonces yo coloco living room, bedroom, tenemos kitchen, bathroom, etcétera, etcétera. ¿Sí? No voy a profundizar mucho en esto. De esta manera, el cerebro es más fácil que el cerebro, esto parece más bien en alemán, voy a quitarle la E. El cerebro es más fácil tomar esa información que está relacionada en un contexto que decir, voy a aprenderme estas 5 palabras. Entonces, por aquí tengo televisor, por allá tengo calle, por allá tengo lapicero, por allá tengo foco o bombillo y por allá tengo árbol. Sí, claro, seguramente, si usted ha aprendido algo de técnica de memoria, y le recomiendo un autor que se llama, en este momento se me escapa, está Tony Buzan, pero está el campeón mundial que es Ramón Campayo y es español. Tony Buzan es gringo y Ramón Campayo es español, pero Ramón Campayo es el mandamás en cuanto a, digamos, memoria se refiere, campeón mundial. Y quien le sigue al campeón mundial es su esposa. Y quien le sigue a su esposa son los estudiantes de él. Entonces él es el que, su método es el que manda la parada en cuanto a la memoria se refiere, ¿cierto? Entonces, si usted ha estudiado quizás alguna de las técnicas de memorización, podrá entender que usted podrá hacer una asociación de esas palabras, aun cuando esas palabras no tengan un contexto similar. Pero lo uno no quita lo otro. ¿Eso qué quiere decir? Aprender, es mejor aprender asociando, por ejemplo, partes de una casa, porque usted dice en inglés living room, oh, bedroom, oh, kitchen, bathroom, ¿cierto? Entonces, de esa manera el cerebro asocia y puede sacar esa información de manera más rápido
que simplemente tenerlos en desorden y tratar de aprenderte esas 5 palabras que le mencioné antes, que el árbol, que el lápiz, que el televisor, etcétera, que no tiene ninguna relación entre sí, a no ser que usted se la dé, usted busca, bueno, yo puedo buscar, ah, no, pero esto es un lápiz y el lápiz sale del árbol y así, bueno, sí, claro, se puede hacerlo, pero es mejor, digamos, lápiz, ah, bueno, lápiz, cuaderno, mesa, pupitre, escritorio, libro, ¿cierto? Hay un contexto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿esto para qué? Todo esto que les dije para poder aprender vocabulario de los verbos y también de sus reglas. Okay, so we have when. When did you visit the Eiffel Tower? Where? Asking in or what place or position. Where did Albert Einstein die? What? Asking for information about something, specific thing, object. What did you do on bonfire night? What time? Asking for a specific hour, specific time. What time did John F. Kennedy get shot? What for? Asking for a reason, asking why. What did William Shakespeare write Hamlet for? Recuerden que este what for es para qué. Which, ¿cuál? Asking about choice or an alternative. Which countries did Germany occupy? Who? Asking what or which person or people. Who was Robin Hood? Whom? Asking what or which person or people. Object to who. Whom did you see on anniversary of 9/11? Who's? Asking about ownership. ¿De quién es? Whose camera did you use to take that photo of Queen Elizabeth? How? Asking about way, manner, form, condition, or quality. How did you learn about D-Day? How long? Asking about length, space, or time. How long was the Tacoma Narrows Bridge? How long? Asking about length. How long did the Great Depression last? How wide? Asking about width. How wide was the Berlin Wall? How old? How old was King Arthur when he took the sword out of the rock? How much? Asking about price and about quantity. Uncountable nouns. How much did it cost to build the Eiffel Tower? How much? Again, how much snow fell in Boston in the winter of 1978? How many? Asking about quantities, and this is for countable nouns, nombres contables, los nombres que se cuentan, cuaderno, un libro, un celular, un computador, un televisor, son nombres contables. Los no contables son aquellos que no se pueden contar. Usted no puede contar el amor, usted no puede contar la felicidad. Algunos diría que el valor de la felicidad es $1.000.000, pero créanme que no. Love son cosas incontables, aquellas cosas inmateriales son incontables. No lo utilizamos con el how many, sino con el how much. El how many solamente contamos aquellas que son materiales, que podemos ver, que tienen un precio, ¿ok? O que podemos enumerar. How many engineers did companies hire during Y2K? How far? Asking about the distance. How far did people travel to the World's Fair in the last century?
Aquí me voy a tener solo un poco para indicarles algo importante. Si ustedes notarán, si ustedes notan, primero viene el question word, que es la palabra interrogativa. Después viene el did, que es el auxiliar. Después viene el pronombre o sujeto, en este caso people. Después viene el verbo principal. Y después el complemento. Ahora, este tiene dos verbos. Y este viene siendo el complemento. Sigamos viendo para que esto quede más claro. How come? How come people believe in Bigfoot? Este no necesita del did. How come? No necesita del did. How come is asking for a reason, asking why. Y es una forma, es informal esa forma de preguntar realmente. Es como decir, ¿cómo es posible? O ¿cómo es que? ¿Cómo es que la gente cree todavía en piedra? Por ejemplo. When, ya lo vimos. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Solamente para que quede claro su uso. Acá, primero, la palabra interrogativa, question word. Después viene el auxiliar did. Después viene el pronombre y después viene el verbo principal y después viene el complemento. ¿Cierto? What time did you get up today? ¿A qué horas te levantaste hoy? What time did you get up today? Si se dan cuenta, tenemos primero el question word, tenemos el did, después el pronombre, después el verbo principal y el complemento. Otra. How come you don't know English? ¿Cómo es posible o cómo es que no sabes inglés? Otra. Who did you or did Mary John visit yesterday? ¿A quién visitó John ayer? It's el who. What did they play on Sunday? Que jugaron el domingo. Bueno, y viene siendo lo mismo todo. Entonces, eso es lo que les quería decir en la tarde de hoy. Gracias por su tiempo. Espero que esto lo hayan comprendido y que tengan ustedes un grandioso día y semana. Bueno, preguntas en el foro de inquietudes. Thank you very much. You have a wonderful day. Bye-bye. Have a good one.